Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de literatura.fm. Este ya es el episodio número 54, que estoy grabando un relativamente caluroso 10 de julio de 2017. Hoy vamos a hablar sobre la redundancia, vamos a ver qué son y vamos a ver por qué las escribimos y cómo podemos combatirlas. Bueno, pues las redundancias son, por decirlo sin rodeos, una de las mejores fórmulas, junto con la falta de ortografía y la mala puntuación, entre otras, de acabar con la paciencia del lector. No parece que nadie aprecie demasiado a esos narradores compulsivos con los que coincidimos tan a menudo en el autobús, en el avión o en un vagón del tren o del metro. Me refiero a esos que te secuestran con su charla repetitiva y caótica y te exigen atenta escucha y una exquisita educación para no mandarlos al carajo, quiero decir, ¿no? Que está feo. Y sin embargo, muchas de las personas que rehuyen de estos monólogos cansinos caen ellas mismas cuando redactan un texto en otro vicio similar, que es el vicio de las redundancias. ¿Por qué lo hacen? Bueno, en la mayoría de los casos porque ni siquiera son conscientes de ello. Pero vamos a definir qué es una redundancia. Creo que ya os habréis hecho una idea de lo que es una redundancia, pero si necesitáis una definición más académica, diré que la redundancia procede de la voz latina redundantia y es, por decirlo en corto, la repetición de cierta información. De las tres acepciones que da el DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, a esta voz, a redundancia, la más completa, en mi opinión, es la tercera, que dice así: cierta repetición de la información contenida en un mensaje que permite, a pesar de la pérdida de una parte de este, reconstruir su contenido. Así que lo que tenemos es que la redundancia está de más. Si eliminamos las partes redundantes, la información global, el mensaje, la idea, el relato de los hechos, llamadlo como queráis, pues todo eso que queremos comunicar sigue teniendo sentido. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿para qué repetir la información si ya ha quedado clara? Y como dije con cierta ironía al principio de este podcast, pues para colmar la paciencia del lector, aunque sea de manera involuntaria. Entonces, ¿por qué escribimos redundancias? Yo no he hecho un estudio exhaustivo sobre el asunto, pero ahora mismo se me ocurren varios motivos. Uno es por falta de habilidad a la hora de redactar. Muchas personas no son conscientes de su propensión a la redundancia. Su forma de comunicarse es proclive a ella, pero ellos no lo perciben así. Si no dan con buenos lectores amigos, con un profesor de taller literario o con una aguafiesta como yo, si no dan con una persona informada que les oriente, la solución a su problema con la redundancia va a ser bastante difícil. La segunda causa que se me ocurre es porque el autor piensa que debe ser insistente para que los lectores entiendan perfectamente su mensaje. Y esto es algo muy habitual, despreciar la inteligencia del lector. Lo hacen muchos autores. Lo que hacen es achicharrar a sus lectores con redundancias por miedo a que estos no hayan entendido el mensaje. Pero el lector no es tonto, o al menos no lo es en muchas ocasiones. Y si el mensaje no se entiende, posiblemente no sea culpa del lector, sino del redactor, que no ha sabido exponer sus ideas con claridad y concisión. Y aquí debo decir que este punto número 2 y el punto número 1, pues parece que están estrechamente relacionados, ¿no? El tercer motivo que se me ocurre es por voluntad de estilo. No es que sea algo muy común, pero a ciertos escritores les gusta repetir ciertas ideas y no lo hacen por desconocimiento, sino por vocación de estilo. Se distingue este caso de los demás porque cualquier lector fácilmente se da cuenta de esa voluntad de estilo, porque al margen de las redundancias, los textos han sido redactados con pulcritud lingüística. Y sin embargo, en los casos 1 y 2, los autores, además de ser redundantes, pues suelen exhibir otros errores de redacción.
Hablando de voluntad de estilo, al escritor Juan José Millás, por ejemplo, le gusta mucho repetir en sus novelas ciertas frases brillantes. Algo que, por cierto, a mí me pone bastante nervioso, pues una frase deja de ser brillante cuando la repites en varias ocasiones. Y como dice mi madre, lo poquito agrada, lo mucho enfada. Y habrá que hacer caso de la cultura popular, ¿no? He citado a Juan José Millás y lo he citado precisamente porque es un escritor que a mí me gusta, pero quería destacar para mí un punto negro en su escritura, ¿no? Esa tendencia que tiene a repetir obstinadamente algunas frases, ¿no? Lo cual no desprestigia su tarea como escritor, ¿no? Ocurre con las redundancias que no siempre son involuntarias. A veces se escriben fragmentos redundantes no por voluntad de estilo ni por desconocimiento. Y me refiero a esos casos en los que los redactores que publican sus textos en internet insisten, siguiendo una estrategia de SEO, en repetir cierta información compulsivamente, tratando de esta manera de que los buscadores, en Google sobre todo, los indexe y prime su artículo en la primera página, ¿no? Que eso es precisamente el SEO, un sistema de estrategia para tratar de posicionar tus artículos en lo más alto de los motores de búsqueda, ya sea Google, sobre todo porque se lleva gran parte del negocio de los buscadores, o Yahoo, o Bing, o cualquier otro, ¿no? Entonces, yo creo que ya sabéis de qué hablo, porque seguramente habréis buscado información sobre batidoras o cualquier otro artículo, lo que sea, porque resulta que queréis comprar, sigo con el ejemplo de batidora, queréis comprar una, y os topáis con un artículo demoledor, lo que demuele es vuestra paciencia, quiero decir, en el que una idea concreta sobre estos aparatos se repite una y otra vez, con insistencia. Y eso es porque el autor se ha quedado sin combustible, es decir, que ya no tiene más información valiosa, y de ahí que repita ciertas palabras clave que quiere posicionar en Google una y otra vez. Y como también Google últimamente exige que los textos tengan determinada extensión, pues si se han quedado cortos, lo que hacen, como digo, es repetir la información. Para que nos entendamos, estos redactores, que por lo general no son muy buenos, todo se ha dicho, escriben no para las personas, sino para los motores de búsqueda. Esta práctica no es buena del todo, yo creo, porque hasta donde yo sé, los algoritmos de los motores de búsqueda no compran batidoras. Y ahora vamos con la coda de este podcast, que es cómo evitar las redundancias. Resulta con las redundancias, como con las enfermedades, que hay que seguir dos pasos. Primero hay que diagnosticarlas y luego hay que combatirlas. ¿Cómo evitar las redundancias una vez detectadas? Pues es relativamente fácil. Solo hay que revisar lo ya escrito con espíritu crítico. Bueno, ahora que lo pienso no es tan sencillo, ¿verdad? Este va a ser mi consejo. Leed el texto una vez y señalad, por ejemplo, en rojo aquellos fragmentos que a priori te resulten redundantes. Tu propio oído te va orientando, te va diciendo, bueno, pues yo creo que esto ya estás insistiendo demasiado, lo has repetido antes, ¿no? En una segunda lectura, céntrate en esos pasajes y decide si puedes eliminarlos, o al menos aliviarlos, sin que el mensaje se resienta. Una vez que hayas podado la información redundante, lee el texto de nuevo y analiza si se entiende bien. Es muy aconsejable, ya por otra parte, dárselo a leer a otra persona de tu confianza, a ser posible que sea un buen lector, para que te dé su opinión. Así que ten en cuenta que en la información redundante se repiten ciertas palabras. Haz una búsqueda de esas palabras en tu archivo de texto, por ejemplo, para tenerlas localizadas. Si te salen más batidoras de la cuenta, posiblemente tu texto sea redundante. Y esta ha sido mi breve y espero sintética aportación al tema de las redundancias. Si este podcast te ha parecido condensado y nada redundante, por favor compártelo allá en las plataformas donde te lo encuentres, ¿no? O sea, en el propio blog de literatura.fm o en plataformas de podcast como Podomatic, iTunes, iVoox, etc. Y si os gusta, bueno, pues si lo puntuáis bien, os lo agradezco. Y nada más por hoy. Os invito a que sigáis leyendo los cuentos y todos los posts sobre teoría literaria, entrevistas, etcétera, de narrativabreve.com,
y del blog correccionyestilo.com o también escribirycorregir.com. Ya sabéis que tengo una red de blogs y para no saturar al personal, pues de vez en cuando voy recomendando unos y otros, ¿no? Tengo no sé si son 7 u 8 blogs que tienen el denominador común de la literatura y de hacer fomento de la lectura, ¿no? Y si es posible de la corrección lingüística. Nada más por hoy, seguid escuchando si queréis estos podcasts de literatura.fm y muchas gracias por estar ahí. Hasta otra, gracias.